Muerte sorprendente del Papa Francisco, porque había conseguido superar una crisis pulmonar a comienzos de este año y por tanto parecía que esa situación sanitaria la tenía superada, aunque su salud estaba ya muy mermada. Y por tanto, aunque tenía, digamos, todas las papeletas para abandonar este mundo pronto, nadie esperaba que fuera justo poco después de haber conseguido superar esa crisis de salud. Muerte sorprendente, aunque de alguna forma esperada, cavilada durante mucho tiempo. Incluso en vida del Papa emérito Benedicto XVI, algunos sectores llegaron a sopesar que se fuera a producir un cambio de cromos, que el Papa Francisco diera a su vez un paso atrás y volviera a recoger el mando del Vaticano Benedicto XVI. Esto realmente no pasó. Benedicto XVI, Roger Ratzinger, se fue y ya está. Creo que solo ha pasado 2 veces en la historia del papado, en la historia de la Iglesia Católica de Roma, que un papa haya, digamos, dimitido. Y bien, el Papa Francisco siguió siendo papa hasta el final de su vida, como ha ocurrido con casi todos los papas, excepto aquellos que por alguna razón han sido depuestos, crisis internas de la misma Iglesia. Y como pasó con el Papa Juan Pablo II, la forma de despedirse del Papa, la forma de vivir y sufrir su enfermedad, también es una manera de expresar su forma de entender su oficio pastoral y lo que quiere que el resto del mundo y particularmente la feligresía católica retenga de su ejemplo de vida y de su mensaje al mundo católico. El Papa Francisco llegó finalmente a asumir la máxima responsabilidad de la Curia Romana, del Vaticano, precisamente ante la imposibilidad de Benedicto XVI, del cardenal Roger Ratzinger, para realizar una serie de acometer una serie de cambios en la Iglesia y sobre todo de enfrentar una serie de desafíos muy serios para la propia Iglesia. El tema de los casos de denuncias de abusos sexuales era lo más llamativo, pero había cosas de fondo en la gestión de la Iglesia relacionadas con sus finanzas, particularmente y con la relación con el mundo laico, ¿no? Con el mundo secular, pues que era lo medular y que finalmente Benedicto XVI no pudo acometer y por eso tuvo que dimitir.
De manera que el talante de el Papa Francisco, que ya nos ha dejado, fue el de lidiar con esos problemas de gestión de la Iglesia sin hacer mucho ruido, sin generar grandes cambios y profundizando en una línea, digamos, más comunitaria de la Iglesia que entroncaba, se asentaba en lo que es la espiritualidad del Concilio Vaticano II. Por tanto, gestionar con suavidad, sin producir grandes cambios, pero reafirmando el rumbo iniciado por la Iglesia en Vaticano II. De manera que Francisco es el ejemplo de esa nueva espiritualidad católica nacida en la década de los 60, cuando ya ha quedado atrás el mundo de la guerra mundial y empieza la distensión entre los bloques y, bueno, empieza una serie de nuevos movimientos sociales, ¿no?, que hoy están totalmente desarrollados, y en ese mundo concluye Vaticano II. Es decir, en ese mundo Vaticano II se presenta como, digamos, lo que hoy se podría llamar la Iglesia Católica del siglo XXI. En medios tradicionalistas de la Iglesia se especula con la posibilidad de que este haya sido el último papa válido. En otros medios, más que tradicionalistas, podemos llamar integristas, directamente se dice que todos los papas del Vaticano II no son válidos, en tanto que desarrollan un magisterio que choca abiertamente y en muchos sentidos con el magisterio tradicional de la Iglesia y particularmente con el magisterio de la Iglesia desde el Concilio de Trento. Mi opinión personal es que los papas son válidos si el Concilio Vaticano II fue válido. Y si el Concilio Vaticano II fue válido, los papas no se descalifican, no se desautorizan como papas por el hecho de seguir los criterios, las conclusiones pastorales de Vaticano II. Por lo tanto, en definitiva, lo que vendrá después de Francisco será más Vaticano II, más nueva espiritualidad católica. En un mundo donde el concepto de la nueva espiritualidad se confunde con una amalgama religiosa aceptable para el mundo, amistosa con el mundo, amistosa con los poderes mundanos. Por lo tanto, el Papa que venga solo profundizará en esa relación amistosa con el mundo,
sin dejar de alentar esa nueva espiritualidad del siglo XXI.